Ahora vamos a profundizar un poco más todos aquellos aspectos relacionados con la muestra en asociación con el enfoque cualitativo. Ya hemos mencionado anteriormente que la muestra en el enfoque cualitativo usualmente no es aleatoria. Es una muestra relativamente pequeña por conveniencia o por, digamos que se determina por utilizando otros criterios. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, el método de investigación cualitativo es el que va a determinar el tamaño de la muestra. Pero usualmente desde el inicio no se establece un número específico de individuos o de unidades de investigación que se van a medir, que se van a entrevistar. Entonces lo que ocurre acá es que la recolección de datos va a ocurrir en una forma simultánea a veces, simultánea con el análisis de datos, va a ocurrir simultánea decidiendo el tamaño de la muestra, la recolección de datos, la interpretación de los datos, o puede que hagamos como ocurre con las investigaciones cuantitativas, recolectamos los datos, después procedemos a interpretar los datos y después procedemos a llegar a resultados con esos datos. Entonces acá también hay mucha flexibilidad en el enfoque cualitativo de investigación. Entonces podemos ir desde el extremo de hacerlo muy parecido a como se hace en la investigación cuantitativa, o simplemente hacerlo simultáneamente, va colectando datos, va interpretando datos, va tomando notas de resultados posibles que se van obteniendo a lo largo de la investigación. Entonces, y podemos inclusive desde acá, ya en el momento de estar recolectando datos, podemos volver hacia atrás y empezar a preguntarnos, ¿el propósito que he definido para esta investigación es válido? ¿O puedo hacer ajustes? Es decir, existe esa enorme flexibilidad en cuanto a el proceso de investigación requerido para llevar a cabo las investigaciones cualitativas. Ahora, había mencionado en otro módulo que uno de los aspectos más importantes es tener conciencia de que los investigadores, al estar inmersos también ellos y ellas en la investigación, pueden contaminar el ambiente de investigación. Entonces hay que hacerse varias preguntas sobre esto. ¿Me conocen en ese ambiente en el cual voy a llevar a cabo la investigación? Sobre todo las personas de las cuales voy a recolectar los datos. Mi prestancia y mi presencia va a modificar de alguna manera ese ámbito de investigación, porque lo ideal es que no se contamine para nada, que no se cambie para nada. ¿Qué debo hacer entonces para que esta inmersión en este ámbito de investigación sea lo más inocua posible? Y todo esto es parte de esa experticia que tienen los investigadores cualitativos al momento de llevar a cabo las investigaciones cualitativas. Tener esa prestancia, tener esa anticipación, a no influenciar para nada a los sujetos de la investigación, no influenciar para nada el ambiente de la investigación, no influenciar para nada la posibilidad de que los datos que se van a recolectar puedan ser sesgados en una dirección o en otra, o inclusive influidos por la simple presencia del investigador. Y el otro tema importante acá es el del tamaño de la muestra. En las investigaciones cuantitativas tendemos a tener muestras grandes relativamente, es decir, como mínimo decenas de unidades de investigación o inclusive centenas de unidades de investigación, lo que la fórmula a veces nos dé. Mientras que en las investigaciones cualitativas las muestras usualmente son pequeñas, no se establecen desde el inicio, puede variar, es decir, la cantidad de unidades que voy a entrevistar, por ejemplo, no la conozco con certeza desde el inicio, porque si para el caso utilizo una muestra por conveniencia, puedo utilizar la saturación para parar de entrevistar personas. Y puedo parar en la quinta persona, como en la 10ª persona, como en la 15ª persona. Pero usualmente no va a pasar de una docena o un poco más de personas en casos exagerados. Y también si utilizo bola de nieve o si utilizo otro tipo de muestreo no aleatorio, por igual nunca voy a llegar a tener números altos como ocurre con las muestras en las investigaciones cuantitativas. Entonces, para ir resumiendo el tema asociado a la muestra, no se determina el tamaño de estas al inicio de las investigaciones.
El total final va a variar de una investigación con otra. El total final va a depender del método de investigación utilizado, que hay varios métodos que los vamos a mencionar en un minuto. Y en el caso de que estemos haciendo, por ejemplo, estudio de caso, es el caso en sí la unidad de investigación. Ya no estaríamos hablando ni de sujetos ni de grupos de personas, sino que del caso como tal. Entonces veamos cómo varía el tamaño de la muestra según el método de investigación cualitativa utilizado. Podemos ver que en el caso de las investigaciones etnográficas estaríamos hablando de casos, 20, 25 casos, y esto exagerando. En el caso de estudios fenomenológicos estaríamos hablando del fenómeno en sí y serían entonces tantas unidades de investigación como sean necesarias para entender el fenómeno que estoy estudiando. En el caso de biografía, tendría la persona, si es que está viva, de la cual estoy haciendo la biografía, o si la persona ya falleció, las personas más cercanas, familiares, personas que han trabajado con él o con ella, y entonces va a depender de cuán rica sea la información que esté disponible para terminar haciendo esa biografía. Y en el caso de la teoría fundamentada, pues es el fenómeno en sí, el fenómeno estudiado es en sí lo que va a determinar el número de personas que voy a entrevistar, voy a reentrevistar y en todo caso, digamos, exagerando, no voy a tener jamás nunca más de entre una docena y 2 docenas de unidades de investigación que tengo que involucrar según el método de investigación. Y las muestras, pues hay muchas maneras de establecerlas. En el caso de estudio de casos, podrían ser expertos que voy a entrevistar, entonces su experticia es el criterio que utilizaría para escoger a los distintos expertos que voy a involucrar en la investigación. O podrían ser casos tipo, para el caso, como hemos mencionado, de la etnografía, serían casos tipo, tantos casos tipo como sean necesarios. En el caso de por cuota, sería tantas personas como representen a los distintos grupos que estoy involucrando en la investigación y así sucesivamente. Y ahora sí viene la parte de recolección de datos. Igual que ocurre con todas las investigaciones, estos se recolectan utilizando instrumentos de investigación. En la mayoría de los casos va a ser la observación no estructurada o un cuestionario con preguntas abiertas que se administra a través de una entrevista o que se administra a través de un medio virtual o que se administra de distintas maneras, pero en los cuales las respuestas que me dan las personas son palabras, es texto, el cual después tengo que buscar las maneras de interpretar. Y en todo caso, si hablamos de medición en las investigaciones cualitativas, es posible que podamos usar el término, pero estaríamos hablando de palabras, no estamos hablando de números ni de cantidades cuantificables, ni mucho menos. Y entonces, ¿qué ocurre cuando ya estoy frente a las personas de las cuales voy a obtener los datos, de los cuales voy a obtener la información? Pues tiene que haber empatía, por supuesto, entre investigador e investigado, tiene que haber empatía, por supuesto. Tiene que haber el ambiente, digamos, donde se lleva a cabo la entrevista tiene que ser tal de que la persona se sienta a gusto, que no se siente influenciada por el ambiente. Hay que hacer una entrada discreta a ese ambiente, si es que la persona que voy a entrevistar ya está allí, y si es que la persona llega después que yo, pues igual utilizar un perfil bajo de tal manera de que se establezca una especie de igualdad inmediata, de que no haya esta diferenciación por ser el investigador o la investigadora con el sujeto que está siendo investigado. Hay que tener buenas relaciones y hacer que la persona se sienta tranquila, relajada, hay que generar confianza en ella y nosotros tenemos que adaptarnos a los participantes y no los participantes a nosotros. Y en la inmersión en el ambiente, si es que hacemos, por ejemplo, una investigación etnográfica en la cual vamos a estudiar una comunidad completa y nosotros tenemos que ir a convivir por un tiempo en esa comunidad, pues la inmersión que voy a hacer en esa comunidad tiene que ser muy, muy bien estudiada, muy bien elaborada. Tengo que buscar la manera de mimetizarme lo antes posible con las personas, miembros de la comunidad, de tal manera de que mi llegada y mi presencia en ella no vaya a contaminar para nada los posibles resultados de la investigación.
Y cuando esté haciendo levantamiento de datos, que podría hacerse a través de observación, lo que ocurre en el entorno, cómo las personas se comportan, qué creencias tienen, cuáles son sus valores. También puedo hacer mapas, puedo hacer esquemas, puedo utilizar artefactos que ellos utilizan, fotografías, diagramas, y eso lo tengo que ir haciendo de una forma muy discreta y guardándolos en mi bitácora de investigación. Y la manera también de entrevistar a las personas, usualmente se comienzan con preguntas más fáciles, más generales, luego se trata de profundizar con preguntas más específicas, más puntuales, luego se puede pasar otra vez a preguntas un poquito más generales para permitir una especie de altibajo que le permitan a la persona reflexionar, recapacitar y pensar en profundidad, digamos, y sacar desde adentro de sí mismo la información que me va a proveer para poder yo entonces entender ese fenómeno que estoy tratando de estudiar. Y al final, digamos, cuando hablamos de la bitácora de investigación, ya dijimos que estas son requisitos sine qua non para las investigaciones cuantitativas como para las investigaciones cualitativas. Pero hay un detalle bien importante. En las investigaciones cualitativas, la bitácora es mucho más importante porque allí es donde se van anotando todos los detalles que no necesariamente tienen que ver directamente con la investigación. Si ese día hubo lluvia o no hubo lluvia, si hubo sol o no hubo sol, si la temperatura subió o bajó, hubo algún evento en particular en el ambiente que estaba investigando. Es decir, hasta las cosas a veces más sutiles, al final para poder interpretar mucha de la información que estoy recolectando, estos asuntos colaterales, externos a la investigación, a veces tienen más significancia que la misma información que yo he recolectado directamente de las personas que he entrevistado o así sucesivamente. Y por otro lado, anotar horas, anotar fechas es de vital importancia y en general ser minucioso, ser exhaustivo, y todo esto pues me lo permite hacer la bitácora de investigación. Entonces, para ir cerrando esta parte, este módulo, vamos a concluir diciendo que las investigaciones cualitativas en general son, como todas las demás investigaciones, es decir, igual que las cuantitativas, pero tienen más flexibilidad desde el instante en que se enuncia la idea de investigación y se empieza a hacer el planteamiento del problema de investigación. Con respecto a la revisión de literatura, ya dijimos que hay una diversidad de posiciones, desde las radicales en que no se necesita hasta otras que sí se necesita, igual que en las investigaciones cuantitativas. Y con respecto a la muestra, ya dijimos que las muestras acá son no aleatorias, son por conveniencia o utilizando otros métodos que son robustos, que utilizan criterios potentes. Y con respecto a la inmersión y el levantamiento de datos, los investigadores tienen que tener mucho cuidado de no contaminar el ambiente, de no influenciar a las personas que nos van a dar los datos y menos aún llegar a un punto en el cual, debido a nuestra presencia, podamos comprometer los resultados robustos de la investigación.